Hola, ¿cómo están? Hoy día aquí en Doctores vamos a tocar el tema de la situación del Perú a la fecha. Un tema que ustedes me han estado reclamando. ¿Estamos en rebrote? ¿Cuál es la posición de Perú en el número de muertos, en el número de contagios? ¿A qué velocidad estamos yendo y a qué velocidad vamos comparados con otros países? Todo eso y mucho más en unos segundos. No se lo pierdan. Bienvenidos de vuelta a Doctores. Mi nombre es Estefano Málaga, yo soy Doctores y este es su canal, donde ustedes pueden elegir un poco los temas que vamos a tocar semana a semana. De hecho, esta semana, este programa, esta nueva sección del video blog surge a partir de una solicitud de ustedes para que me pidieron para que comente acerca de la situación del Perú, cómo está el Perú al día de hoy. Cada 2 domingos tenemos la sección de cómo está el mundo al día de hoy. Vamos a tener en los domingos intercalados la situación de Perú, que obviamente es de interés para todos nosotros. Estas pasadas semanas, la nueva ministra de Salud, la doctora Pilar Mazzetti, ha estado conversando acerca de la situación del Perú, ha estado tomando iniciativas y una de las primeras cosas y mejores que ha hecho probablemente es tratar de sincerar la cifra de muertos. De eso también vamos a estar conversando hoy día. El otro tema que ha estado tocando es acerca de si hay o no hay un rebrote. Lo cierto es que, más allá de lo que diga la ministra, puedo estar de acuerdo en que no hay una segunda ola, básicamente porque nunca terminamos la primera. Pero sobre si hay o no hay un rebrote, creo que quizás ustedes mismos debieran sacar sus conclusiones. Para la primera parte de la evaluación del programa de hoy, veamos en qué posición está el Perú en relación al mundo, es decir, en relación al total de casos por país y la comparación con otros países de la región. Los primeros lugares de la tabla siguen siendo dominados por Estados Unidos y Brasil, y ahí va la India correteándoles el paso con cifras muy altas de contagio. Ojo, dice Brasil 24.800, pero en los días pasados en realidad ha estado mucho más arriba. Miren a Perú en la 7ª casilla. Sudáfrica, que estaba corriendo mucho más rápido, ha bajado un poquito la velocidad. México está acelerando y ya está cerca de los 10.000, y nosotros en realidad en promedio estamos teniendo más que esta cantidad de 6.667 casos. Miren más abajo, en la 10ª posición a Colombia, 11.470 por día. Una cosa que llama la atención es cómo se menciona de que no estamos en un rebrote, y eso básicamente es por el número de casos que aumentan por día en relación a la cifra del día anterior. Si aumentan más de 5% o aumentan menos de 5%, ¿consideran o no consideran que la cosa se está acelerando? Lo que a mí me preocupa es que en realidad lo que estamos notando es cuáles son los casos que diagnosticamos. Pero la verdad, ¿esos son los casos reales? ¿Cuántos casos estamos teniendo en realidad? ¿Cuántos no estamos diagnosticando? Eso es lo que nos va a decir si es que estamos o no teniendo un pico. A continuación les voy a mostrar 2 gráficos. Uno es en realidad del día de ayer. El día de ayer llegamos a rozar los 7.500 casos nuevos en un solo día. El día previo estuvimos en alrededor de 7.300 o por allí. Es cierto que el día de hoy hemos cerrado con un poco menos, pero los domingos siempre mostramos menos cantidad de casos. Entonces, en realidad, pensar que el domingo es una cifra referencial no es tan bueno. México nos había pasado en el número total de casos en el país y parecía que nos habíamos quedado picones y que lo queríamos alcanzar de vuelta. Eso en cuanto al número de casos. También les voy a mostrar un gráfico acerca de cómo fue la curva, para que vean que sí, en algún momento estuvimos en un pico, llegamos a una meseta, empezamos a bajar, y qué es lo que está pasando ahora. Les muestro a continuación esos gráficos. Hace unos minutos les dije que Brasil había tenido cifras más altas de contagio. Y aquí lo pueden ver, 42.000 casos hace un par de días nada más. Hace un par de días nada más también podemos ver que la diferencia entre el número de contagios nuevos con México no era tanta, eran 1.000 casos. Ahora se ha disparado un poco más México y nosotros hoy, domingo, estábamos un poco más lentos, pero hemos llegado a 7.500 casos por día. Noten también que en esta lámina de hace un par de días nada más, Colombia todavía no figura entre los 10 primeros lugares. En esta otra lámina lo que vemos es el pico, un pico que se da entre mayo y junio más o menos, terminando mayo, empezando junio, de un poco más de 8.000 casos que tuvimos en Perú. Ese fue el pico máximo de la pandemia que habíamos tenido. Luego hubo una especie de caída, entramos en una meseta, como bien se estuvo hablando, entre junio y julio. Y desafortunadamente con la salida de la cuarentena hemos empezado a picar de nuevo hacia arriba y si notan nos estamos acercando nuevamente al pico máximo que tuvimos hace un par de meses. En el tema del número de muertes por día no estamos mucho mejor. Antes estábamos en el 7º puesto, en algún momento quizás hasta estuvimos en el 6º. Actualmente nos encontramos en la 8ª posición y eso también lo vamos a poder ver en la gráfica que viene a continuación. Vean.
Cuando vemos la tabla de posiciones debido al número de muertos por día, notamos que Perú está en la octava posición, muy cerca a Irán y a Sudáfrica y ya superado por Colombia largamente. Un poco más arriba Estados Unidos, Brasil y bueno, México es una lágrima. Noten otra cosa también. ¿Quiénes están juntitos? Perú, Bolivia y Chile. Tres países donde se está usando mucho dióxido de cloro y donde claramente no se está logrando una disminución en la mortalidad. Para el tema del número de casos por millón de personas, estamos en la posición 12, es decir, estamos un poco más abajo dentro de la tabla de posiciones, lo cual definitivamente es bueno. Pero no es lo que se esperaba al momento de que se estableció aquí la cuarentena de la manera como se estableció y el tiempo que duró. Estamos comparándonos con Brasil y con Estados Unidos, donde las cosas fueron mucho más relajadas. Entonces, en realidad, el tema no, como ya sabíamos, no ha sido lo más adecuado. Y lo peor de todo es que en realidad esto está comenzando y no tenemos una cifra real. Un estudio de prevalencia de personas con anticuerpos en Perú había determinado que aproximadamente en Lima eran alrededor de 25% de personas de la capital las infectadas. Estamos hablando de 2,5 millones de personas, más o menos. 2,5 millones de personas contra el número real que tenemos actualmente es 5 veces más, es más de 5 veces más. Entonces estaríamos hablando en realidad de que la cantidad de casos no se parece en realidad a la cantidad de casos que podemos identificar y a que claramente en el número de casos por millón estamos mucho más arriba de la tabla. Es cierto también que hay que reconocer que hay países que no toman la cantidad de muestras que estamos tomando nosotros en tema de pruebas rápidas, que más se basan en pruebas moleculares y que, bueno, hay que adecuarse a la necesidad y a las capacidades de cada país. No es una novedad y creo que algo que para nosotros los médicos siempre había sido patente, siempre había sido algo notorio, siempre hemos sabido, los médicos que nos hemos graduado en los últimos 30 años, que la situación del sistema de salud de Perú no había evolucionado. Les digo, los hospitales están prácticamente igual a cuando yo ingresé a estudiar medicina. No han mejorado mucho. Sí, ahora hay tomógrafos en algunos. Sí, claro. Ahora hay algunos ambientes nuevos y hay un poco más de infraestructura. Pero en líneas generales no es la evolución que uno notaría para 30 años de gestión de gobierno. Entonces, bueno, veamos la gráfica del número de casos por millón de personas y la posición de Perú. Cuando pasamos a ver la tabla de posiciones por número de casos por millón, vemos que Perú está en el puesto 12. A solo 2 puestos de Estados Unidos, que tiene 10 veces la población de nosotros. Si uno mira la tabla puede pensar, oye, pero no lo estamos haciendo tan mal, hay otros países que tienen muchos menos habitantes y que están peor que nosotros. Sí, pero mal de muchos, consuelo de tontos. Nosotros no deberíamos estar en esta situación, nosotros no deberíamos siquiera habernos acercado a este número de contagios, que además no coincide con algunas cifras. Una data que es dura y que es importante y que la revisé hace bastante tiempo en los inicios de este programa y voy a tratar de dejarles el video por aquí, guardaba relación con qué cosa hacer y de qué manera medir la estrategia de una población. Y me estoy refiriendo a a Suecia. Por ahí he visto que alguien ha puesto, mientras que en otros países están viendo rebrotes, los suecos no están viendo rebrotes. Y claro, ¿qué van a haber rebrotes? O sea, para empezar, la población de Suecia como tal es una población distinta a la del resto de países. La población de Suecia no tiene las costumbres que tienen las comunidades latinas. Vean que los rebrotes están siendo en comunidades latinas principalmente. España, el mismo Estados Unidos, donde los latinos son los más afectados, y países que en realidad no han tenido un rebrote, sino que han tenido un recrudecimiento de las cifras, como Colombia, que ya vieron que está en el 10º puesto, como México, nuestro Perú, por supuesto, y otros países similares. Entonces, aquí el tema de la situación de Suecia, de no tener una nueva ola, es básicamente porque ellos, más allá de que el Estado no les propuso un confinamiento, guardaron un cierto confinamiento. Punto número 1. Punto número 2. Los suecos no hacen prácticamente pruebas rápidas. Eso solamente lo hacen cuando hacen estudios de prevalencia de enfermedad, es decir, prevalencia de anticuerpos. Ellos creyeron que ya estarían a estas alturas en la etapa de rebaño y la última vez que hicieron una prueba y la publicaron estaban en el 10% de la población contaminada. El resto de la gente todavía no había pasado por el virus. Entonces, cuando nosotros hablamos de Suecia, tenemos que fijarnos en realidad y medir en realidad su performance por el número de muertes. Suecia es un país con 10 y pico millones de habitantes. Nosotros somos un país con 30 y pico millones de habitantes.
nosotros estamos en el puesto número 6 de muertos por millón. Número de muertos por millón de habitantes. 6 a la luz de las cifras actuales. Si lo que andan diciendo muchos, que para mí no es cierto, pero si lo que andan diciendo muchos es que tenemos más de 40.000 muertos directamente causados por COVID, nos vamos a ir al primer lugar del mundo, vamos a hacer la vergüenza mundial. Un país que tenía todo por delante, que pudo planificar plenamente cómo evitar esta masacre, no logró contenerla. Responsabilidad de nuestras autoridades, sin duda alguna, pero por supuesto que también es responsabilidad de nosotros, de ir a tomarnos la cervecita con el amigo a su casa, de salir a encontrarnos con la familia en el mercado, de hacer reuniones ahora, de celebrar quinceañeros. Y sí, te lo estoy diciendo a ti, he visto las fotos del quinceañero de tu hija en Instagram. De acudir a hacer un matrimonio como estamos en plena pandemia. En fin, ese tipo de cosas son las que están ahora ocasionando las cifras que estamos teniendo, y los muertos no bajan, estamos alrededor de los 200 por día. Pero entonces, nosotros estamos en puesto 6 con 30 y pico millones de habitantes. Los suecos están en el puesto 8 con 10 y pico millones de habitantes. Su manejo de la pandemia ha sido catastrófico en comparación de las naciones que están alrededor de ellos, como Noruega o Dinamarca, ¿no? Países que decidieron optar por un confinamiento, controlaron la pandemia y hoy prácticamente vuelven a la normalidad. Aquí en Sudamérica tenemos una tremenda lección por parte del gobierno y sobre todo de la población uruguaya, donde el número de muertos es escaso, el número de casos totales es escaso, y prácticamente están volviendo a la normalidad porque todavía mantienen las fronteras cerradas y obviamente se van a mantener así para que la cosa no empeore. Veamos el cuadro con los números del número o la cantidad total de muertes por millón de personas. En esta tabla nosotros estamos en el sexto puesto con 594 muertes por millón de personas, detrásito España que tiene 608 y por delante Italia que tiene 582. ¿Quién viene detrás? Suecia con 568. Pero recuerden, Suecia tiene la tercera parte de población de nosotros. El problema es que si es que esas cifras que se están dando realmente son, es decir, si nos acercamos a los 40.000 muertos, vamos a subir hasta el primer lugar. Para el tema de los nuevos casos, nos encontramos en la posición 7, desde hace ya algunos días. Hoy, en el gráfico que vamos a ver, van a notar que el número es 6.000, por aquí lo tengo anotado, 6.667, pero ese es el resultado de hoy. Hoy domingo las cosas no se reportan igual que otros días. En realidad hemos estado teniendo cifras, como ya mencioné, o voy a mencionar más adelante, encima de los 7.000. La cosa es complicada, estamos en el puesto 7 y pareciera que queremos alcanzar a otros países, pareciera que queremos superar a otros países. El primer lugar, el segundo lugar son países, el tercer lugar son países con muchísima más población que nosotros. Ya más cercano está Colombia, pero luego tenemos a México y a Sudáfrica. Es decir, países que tienen una cantidad poblacional mucho más alta que nosotros son las que están delante. Nosotros no tenemos tanta población, nosotros no deberíamos estar teniendo este número de contagios. Aquí los dejo con el gráfico y sobre él conversamos. Este gráfico ya lo vimos en realidad, pero es bueno recalcar que cuando estábamos en quincena, en julio, un poquito antes, los casos eran menos de la mitad de esto. Rápidamente hemos escalado y de hecho en la última semana o 2 semanas hemos subido rápidamente el número de casos. Si no hacemos algo pronto, vamos a volver a pasar a México y vamos a volver a pasar a Sudáfrica y vamos a estar en el top 5 de casos en el mundo. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que se viene? Es difícil de decir. Chile estaba creciendo estas cifras comparativas con las de Perú y de pronto decidió volver a la cuarentena y ha metido un frenazo, ha retrocedido y sus números de contagios por día son alrededor de 2.000. Entonces, ¿es eso lo que necesitamos? ¿Retroceder a la cuarentena? ¿La economía de Perú aguantará volver a una cuarentena? ¿La economía de Perú aguantará tener cifras de más de 10.000, 12.000, 15.000 o 20.000 contagios oficiales por día? Ojo que cuando hablamos de 20.000 contagios oficiales probablemente estamos hablando de 100.000 contagios diarios. ¿El sistema de salud, tal y como está ahora, va a soportar que tengamos esa cifra de contagios diariamente?
Ya no hay camas en ningún lado, las clínicas están copadas, los hospitales están copados, no hay camas de UCI en ningún sitio. ¿El dióxido de cloro será la salvación? Ya vieron las cifras de Bolivia, donde es uno de los países donde más se está consumiendo dióxido de cloro. En Perú también se está consumiendo dióxido de cloro y las cifras de mortalidad nos ponen en realidades extremas. No tenemos una solución por ahora y créanme, no hay una solución rápida a la vista. La vacuna no va a llegar pronto y no tenemos un fármaco que realmente altere el curso de esta enfermedad en el corto plazo. Próximamente voy a grabar un video y por eso es que si han llegado hasta aquí, les pido que por favor se suscriban al canal. Yo les voy a dejar aquí arriba esa invitación para suscribirse al canal y también les voy a dejar por este lado una serie de videos para que vean. Pero próximamente vamos a tocar el tema de me contagié y entonces ¿qué cosa es lo que debo hacer? Pensé que a estas alturas y después de tantos videos el tema ya estaría claro, pero como varios me siguen preguntando lo mismo y entiendo que es por un tema de temor, vamos a tocar ese tema en un próximo video. Para que veas ese video, el video que voy a grabar sobre el porqué de las vacunas y cómo es la evolución de las vacunas que se están haciendo, 2 videos más, y también una serie de videos relacionados con la evidencia que hay del dióxido de cloro, te invito a que le des clic aquí para suscribirte y sigas con nosotros. Mientras tanto, las mismas recomendaciones de siempre. Lo más importante es distancia. Lavado de manos, tu mascarilla, tu careta facial. Dale clic aquí, nos estamos viendo en el próximo video. Chao.